Bienvenidos al aula virtual Uninnova. Hoy día vamos a resolver unos problemas del curso de aritmética, quinto de secundaria, tema estadística. Ok, comenzaremos con el problema número 1, donde dice, ¿no? El enunciado dice, se realiza una encuesta respecto a la cantidad de horas que ven la TV 50 niños y estos son los resultados. Para fines prácticos yo ya he colocado los resultados. Y entonces te dice, completa la siguiente tabla de frecuencias con los datos anteriores con un ancho de clase constante igual a 2. El ancho de clase constante igual a 2 quiere decir que si esto es 0, pues esto será 2. Y este 2 se repite acá. Como aquí también el ancho es constante, por lo tanto aquí es 4. Por lo tanto aquí es 4, acá es 6, acá es 6, aquí es 8, aquí es 8, acá es 10 y aquí es 10 y acá es 12. Una vez que tenemos los anchos de clases, hay que ver lo que nos piden. Nos piden x3 más f minúscula 4 más f mayúscula 2. Por lo tanto, nos falta x3. ¿Qué es x3? Este de acá, ¿cierto? Este es x3. Por tanto, nosotros decimos lo siguiente. x3 va a ser 4 más 6, todo entre 2. Por lo tanto, mi x3, ¿cuánto vale? 5. Ya tenemos el F4 que es 6, pero nos falta hallar el F2. Entonces decimos, si este es 5, acá es 5. 5 más 11, 16. Por lo tanto, ¿cuánto vale nuestro F2? 16. Entonces hacemos la operación. x3, 5, más F4, 6, menos F mayúscula 2, 16. Por lo tanto, 5 más 6 menos 16, menos 5. Ok, proseguimos con el número 2, donde dice hallar el rango. Bueno, el rango, ¿qué es el rango? El rango es el valor máximo y menos el valor mínimo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestro rango? 12 menos 0. Por lo tanto, nuestro rango es 12. Pasamos al problema número 5. ¿Qué nos dice el enunciado? El enunciado nos dice, complete el siguiente cuadro de frecuencias que representa las notas de un grupo de 80 estudiantes. Nos dice que representa un grupo de 80 estudiantes. Por lo tanto, ¿qué significa ese 80? 80 es la cantidad, es el total, ¿cierto? Por lo tanto, el 80 va a ir en el último FI mayúscula. Aquí va el 80. ¿Cierto? Proseguimos. Nos dice que H1 igual a H5, ¿cierto? H1 igual a H5, por lo tanto a esto le vamos a llamar un N y acá un N, ¿cierto? De ahí nos dice, ¿qué más? Nos dice también H2 igual a H4, o sea que B es igual a C, ¿cierto? ¿Qué nos dice también? Que H2, que puede ser B, menos H1, que es N, ¿cuánto es? 0,15, ¿cierto? Ok, vamos a operar. Primero, el FI minúscula, el F1, como vimos en el problema número 1, es igual al F mayúscula 1. Por lo tanto, ¿cuánto vale el A? 8. Ya tenemos que A vale 8, ¿cierto? Ahora nos falta hallar tanto B como C, ¿cierto? Entonces vamos a decir lo siguiente. ¿Cuánto vale N? Vamos a hallar N. N es el H1, ¿cierto? El H1 es minúscula. Por lo tanto, ¿qué es el N? Según la teoría, el N es el FI, el F1, sobre el total, ¿cierto? Que es 80. Por lo tanto, ¿cuánto es mi N? Mi F1, ¿cuánto era? 8 entre 80, 0,1. ¿Cierto? Ya tenemos el N. Ahora vamos a decir lo siguiente. ¿Qué nos falta hallar? El B. ¿Por qué? Porque ya tenemos el N. Decimos lo siguiente entonces. B menos 0,1. ¿Cuánto es? 0,15. Por lo tanto, el B vale 0,25. ¿Cierto? El B vale 0,25 y por lo tanto C también vale 0,25. ¿Verdad?
Ya tenemos todo eso. Ahora, ¿qué nos falta? Ya tenemos A, ya tenemos... Nos falta F, ¿cierto? Nos falta F. Entonces decimos, ¿qué nos falta hallar? Hallar F y hallar D, ¿cierto? Pero, si estos dos son iguales, entonces el A y el D también son iguales. Por lo tanto, el D también vale 8. Ya tenemos el A, ya tenemos el D. ¿Qué nos falta? El F. Entonces decimos, sumamos todo esto. N más B más C más N. N más B más C más N. ¿Cuánto es eso? N valía 0,1. Tenemos 2 0,1, 0,2. B valía 0,25 y C también. Por lo tanto, 0.25 por 2, 0,5. 0,5 más 0,2, 0,7. Y como todos los HI minúsculas tienen que sumar 1, por lo tanto, este de acá es 0,3. ¿Está bien? 0,3. Entonces decimos lo siguiente. ¿Qué significa ese HI? ¿Qué es HI? ¿Qué es el 0,3? Pues el 0,3 es nuestro F3 sobre el total, que es 80. Por lo tanto, ¿cuánto vale F3? El F3 entonces vale 24. El F3 vale 24, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos falta hallar? Tenemos que, entonces, que acá es 24, ¿cierto? Y N más B era ¿cuánto? N más B. ¿Qué nos falta hallar? Ya tenemos el 24. ¿Qué nos falta hallar? Sabemos que esto vale 8, ¿cierto? Y esto vale 8. Y este es 24. Por lo tanto, nos falta hallar acá para hallar el F. Entonces decimos, ¿qué era B? 0,25. Por lo tanto, si queremos hallar F2, ¿qué decimos? El F2, ¿qué va a ser? 0,25 por el total, que es 80, ¿cierto? Por lo tanto, F2, ¿cuánto vale? 20. Entonces decimos, 20 más 8, 28. Por lo tanto, F, ¿qué va a ser? 24 más 28. ¿Y eso cuánto es? 52. Ya tenemos A, ya tenemos D y ya tenemos F, ¿cierto? Por lo tanto decimos A más D más F, ¿cuánto va a ser? 52 más 16, 68. Seguimos con el problema número 6, donde nos piden cuántos alumnos tienen a partir de 62 hacia arriba. Entonces decimos lo siguiente, de 60 a 70, que era lo mismo B y C, por lo tanto aquí también es 20, son 20. Y 70 a 80 son 8. ¿Cierto? Nos piden esto de acá, de 62 hacia adelante. Por lo tanto decimos, de 60 a 62 hay como 2. Y de 62 a 70 hay como 8. Por lo tanto decimos que de 60 a 62 hay un 2K. Y de 62 a 70 hay un 8K. Por lo tanto decimos 10K, la suma, ¿cuánto va a valer? 20. Por lo tanto, K, ¿cuánto vale? 2. Entonces la pregunta nos dice, ¿cuántos van de 62 hacia adelante? Sería 8K más 8, ¿cierto? Pero K vale 2, por lo tanto 8 por 2, 16, más 8, 24. Continuamos con el problema número 10, que dice lo siguiente. La siguiente figura muestra la ojiva de frecuencia relativa acumulada de las notas obtenidas por 4000 alumnos. Quiere decir las acumuladas. Entonces yo estas acumuladas las he convertido en simples. ¿Para qué? Para que facilite la resolución del ejercicio. Por ejemplo, aquí dice que de 0 a 4 es 0,1 y de 0 a 8 es 0,3. Por lo tanto, lo único que he hecho yo es restar 0,3 y 0,1 para que me dé la frecuencia relativa simple de 4 y 8. O sea, 0,3 menos 0,1, 0,2. Y así he hecho con todos. Por lo tanto, la pregunta nos dice, ¿cuántos alumnos desaprueban si la nota mínima probatoria fue 10? Entonces nosotros nos ubicamos en el intervalo de 8 a 12, porque ahí es donde está el 10. Entonces decimos primero,
que aquí esté el 0, que aquí esté el 4, que aquí esté el 8 y que aquí esté el 12, ¿cierto? Entonces de 0 a 4 es 0,1, ahí no hay ningún problema. De 4 a 8 es 0,2, aquí está el problema. Te dice que la nota mínima probatoria fue 10, por lo tanto el 10 está acá. De 8 a 10K no sabemos cuánto es, pero sabemos la proporción de 8 a 10 y de 10 a 12. De 8 a 10 es como si fuera un 2K y de 10 a 12 también un 2K. Y de 8 a 12 ¿cuánto es? 0,1. Decimos entonces 4K tiene que ser igual a 0,1. Por lo tanto 2K tiene que ser igual a 0,05. Entonces a nosotros nos piden cuántos desaprueban, que es el 0,1 más el 0,2 más el 0,05, porque es hasta el 10. Pero como nos piden alumnos, significa que todo esto tenemos que multiplicarlo por el total, y el total es 4000. Por lo tanto, ¿esto qué va a ser? Va a ser el 0,35 de 4000. ¿Y eso cuánto es? 1400. Eso sería todo. Gracias.